poco lo que hablábamos recién ahí con Magistretti, que los autos policiales tenían que estar trasladando presos o trasladando los fiscales al lugar de los hechos, o sea, haciendo de remis cuando deberían estar patrullando y haciendo otra tarea. Bueno, nos vamos a hablar ahora. Ustedes saben que hay distintos estudios que hacen consultoras sobre la actualidad que estamos viviendo, ¿no? De la marcha, de la conducción del gobierno nacional, sobre todo el humor de los argentinos, la marcha de la economía, y cada tanto hablamos con Marta Reale, que ellos van desde su consultora, Reale de la Torre, van haciendo estudios sobre la marcha de la actualidad argentina, y la tenemos en línea, Marta, para charlar con ella. ¿Qué tal, Marta? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. Buen día, Nince y Antonio, bueno, y un saludo también para toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos, porque veamos tus redes sociales y bueno, han seguido realizando estudios sobre la marcha del gobierno de Javier Milei y este humor social que hay que ver, ¿no? A pesar de los grandes ajustes y todo lo que estamos viviendo, como todavía, según lo que habíamos visto incluso de otras consultoras, mantenía un apoyo, ¿no? Y hasta él mismo lo manifiesta, Milei, que lo banca, que la gente le banca esas cosas. Sí, nosotros venimos realizando un monitor de humor social, que el último que hicimos es de fines de marzo. Lo estamos haciendo de manera con una frecuencia bimestral, con lo cual toca promediando mayo el próximo relevamiento. Pero sí, efectivamente, en el último que hicimos, bueno, la imagen de Milei no solo se mantuvo respecto de fines de enero, sino que incluso tuvo un pequeño repunte de 1,5 puntos en cuanto a su imagen positiva, que es de casi 57% en este momento, de acuerdo a ese último relevamiento, sino además en su diferencial positivo, ¿no? Digamos, aún creció un poquito su imagen positiva y disminuyó la negativa. Entonces en ese diferencial el repunte es de 5 puntos. Y la verdad que, bueno, son datos que sorprenden, ¿no? Son datos que sorprenden porque obviamente estamos ante un contexto complejo para la ciudadanía, ¿no? Donde en el ranking de preocupaciones ciudadanas ya venimos registrando, bueno, un crecimiento de más de 5 puntos respecto de la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. También suben 8 puntos la preocupación por el empleo. Y ya el tema del ajuste en las tarifas de servicios públicos se cuela, ¿no?, en este top 5 de preocupaciones ciudadanas. A ver, eso serían como un poco las alertas para el gobierno de Milei. Ahora, ¿qué registramos como datos alentadores? Y entiendo que el presidente esta noche en la cadena nacional es lo que va de alguna manera a poner en valor, es también, así como detectamos este aumento en las preocupaciones que acabo de mencionarles, también hay una disminución, ¿no?, en la inquietud por la inflación de 7,5 puntos. Y nosotros lo que analizamos en términos de por qué el presidente, lejos de caer en un contexto en donde el 67% define su situación económica como negativa, 67%, estamos hablando de un porcentaje abrumador, ¿no? Sí. Respecto de cómo se autopercibe. Bueno, ¿cuáles son los elementos que explican, digamos, no solamente el mantener ese caudal de popularidad, sino además incluso hasta crecer en esa comparativa? Bueno, claramente Milei ha sido súper asertivo en su narrativa respecto de que evitó una hiperinflación, ¿no? Él decía cuando asumió, bueno, llegó a hablar de que estábamos ante un escenario de 15.000% de inflación, bueno, después 3.500, que la inflación era de 1 punto diario, ¿no?, de incremento de 1 punto diario. Y la verdad es que el descenso de los precios del índice de inflación en enero, febrero y marzo, en realidad convalidó su narrativa, ¿no? Es decir, que la ciudadanía, la sensación que le quedó
o por lo menos al caudal que lo apoyó en la segunda vuelta, es que efectivamente le evitó, ¿no? Que las medidas estas de un ajuste drástico, por lo que al menos tuvieron un resultado positivo para la vida de los argentinos, que es evitar la hiperinflación e ir hacia un descenso de los precios, ¿no? Eso, en primer lugar, lo explica, digamos, por eso él pone tanto énfasis también, ¿no?, en el tema de haber evitado, ¿no?, la hiper. Claro. Y en segundo lugar, hay aspectos también que son más profundos y que tienen que ver con lo que, no sé, yo denomino traumas del pasado, ¿no? Y es que hay un porcentaje muy significativo de la población que manifiesta un rechazo explícito hacia el kirchnerismo o hacia las medidas implementadas por el kirchnerismo, y eso lo que provoca es una reacción emocional intensa. Se escucha mucho ruido, yo no sé si... No, perfecto. O... Se escucha perfecto. Bueno, entonces es mi retorno. Sí. Bueno, lo que provoca, como les acabo de comentar, es una reacción emocional intensa que hace, ¿no?, que se disocie la realidad con las expectativas de futuro, ¿no? Claro. Entonces eso de alguna manera hace que la sociedad se vuelva más resiliente. Entonces por eso, finalizando, digamos, el primer trimestre, o sea, yendo a 4 meses de gestión de Milei, lo que hay es una renovación del crédito por esa combinación de factores que yo les acabo de comentar. Hay datos objetivos que tienen que ver con una caída, un descenso de la inflación en el primer trimestre del año. El presidente seguramente esta noche va a contar los datos del superávit fiscal. De acuerdo a la información que tengo, incluso hay un superávit financiero de 2 puntos, según se conoce. Para quienes nos están escuchando, el superávit financiero es descontando también el pago de deuda, ¿no? También sucede, claro, entonces también es todo un logro para el gobierno nacional poder mostrar, exhibir estos números. Exacto. Y como les acabo de decir, obviamente aparecen algunas alertas para el gobierno nacional y tienen que ver con esto, ¿no? Con una recesión que ya se empieza a sentir fuerte. Con cualquier comerciante que nosotros hablemos, que ustedes hablen, que hable yo, les pueden contar la caída en las ventas. Eso también implica, pérdidas de empleo, no solamente lo que estamos viendo a nivel gubernamental en el Estado, sino también en las empresas privadas. Veremos qué sucede, ¿no? Hay algunos economistas que hablan de que vamos a tener una recuperación en B corta y que en 2 o 3 meses es probable que esto rebote y empecemos a ver resultados positivos en términos de actividad económica. Veremos si la sociedad le renueva el crédito cuando ya empiece a tener, digamos, el impacto en sus bolsillos de todo, la quita de subsidios, de luz, gas, transporte público, agua y demás. Sí, porque todavía faltan algunos aumentos más todavía. Pues yo te escuchaba y sí, hay gente que lo conoce a uno y sabe que es periodista y dice, mire, no sé si me gusta del todo Milei, qué sé yo, pero quiero que le vaya bien para que no vuelva más el kirchnerismo. Por un lado te dicen eso. Claro. Y por otro lado, Milei ha señalado que si hoy fueran las elecciones ganaría en primera vuelta. ¿Es así con estos números? Nosotros hicimos la primera encuesta electoral, que de hecho la publicó Clarín hace un par de semanas, y preguntábamos específicamente que si mañana fuesen las elecciones legislativas, si estarían dispuestos a votar a un candidato que apoye al gobierno de Milei o que sea opositor al gobierno de Milei, y la verdad que nos daba un 45,4%, para ser bien preciso, un candidato que apoye al gobierno de Milei, un 34% que sea opositor y un poco más del 20% que estaba indeciso, con lo cual, si nosotros hacemos un análisis de ese dato, un análisis fino de ese dato, creo que el presidente está en lo cierto, ¿no? Claro. Si mañana fuesen las elecciones, sin duda con esos números ganaría en primera vuelta. Pero esto sabemos que Argentina es un país, es muy dinámica la política en Argentina. Habrá que ver
cómo se ordenan, digamos, el tablero político de cara a las elecciones del 2025, claro. pero sin duda que hoy Javier Milei, bueno, cuenta con un respaldo más que significativo, como para ganar, incluso en una primera vuelta, si eso se genera, digamos, si eso ocurriese en un periodo de tiempo breve, ahora, corto plazo. Marta, ahora se podría llegar a decir ya con abril ya casi terminado, 4 meses completado de la gestión de Milei, con todo lo que ha venido anunciando, con lo que se ha hecho, con lo que falta, que la sociedad argentina, o parte de la sociedad argentina, está ya condenando de esta forma la corrupción, más allá de que no llegue al día 10 de cada mes, porque seamos sinceros, más allá de que pueda bajar un poco algún precio, las cosas están caras, los impuestos siguen aumentando, los servicios también, el sueldo no alcanza, pero sin embargo sigue este apoyo al presidente. Entonces, es decir, se puede llegar a vislumbrar esto, decir, bueno, aguanto, sé que falta, sé que no me alcanza, sé que no llego, pero sin embargo no quiero más de lo que había, no quiero más corrupción, no quiero nada más de abusos de quienes estaban en el poder político. Sí, justamente es lo que acabo de comentarte, es lo que yo denomino es una reacción producto del trauma del pasado, ¿no? Lo que la sociedad visualiza es que lo que estaba antes de Milei es lo que generó el problema que tienen hoy. Claro. Son parte del problema, ¿no? Sí. Entonces todavía su situación actual no se la endilgan a Javier Milei. Quizás a fin de año eso sí suceda, ¿no? Cuando él lleve un año de mandato y si realmente va a llegar un momento que no va a alcanzar con la baja de inflación, porque la gente va a empezar a naturalizar también eso y después las demandas se van a volver más sofisticadas. Entonces, a hoy, justamente producto de ese rechazo y de esa sensación de que existe, de que el problema, su problema actual es producto de lo que sucedió hasta el 10 de diciembre del año pasado, lo que Milei denomina la casta empobrecedora, y que la ciudadanía se lo ha comprado, digamos, y lo ha internalizado. Bueno, es un, digamos, este aguante, si se quiere, por ponerlo en términos bien coloquiales, representan eso, ¿no? Representan que no hay una responsabilidad, no una imputación a Milei por la situación actual, pero bueno, sin duda, a partir de junio, julio, bueno, lógicamente va a tener que empezar a mostrar algún resultado en términos también de reactivación, porque después la baja, insisto, la baja de la inflación no va a alcanzar. También hay que ver la política, ¿no? Y bueno, si la dirigencia opositora tampoco se manifiesta como una alternativa válida, es bastante probable que los márgenes de tolerancia para el gobierno de Milei se extiendan, ¿no? Porque tampoco la ciudadanía o ese caudal que lo votó el 19 de noviembre encuentra, digamos, en la oferta opositora algo que pueda satisfacerle más, ¿no? Entonces, después empiezan a conjugarse muchísimos elementos que tienen que ver con la economía y también con la política. Sí, además, todavía en la oposición no hay una figura clara, ¿no?, de que conduzca esa oposición. Claro, eso es un capital con el que cuenta Milei hoy valiosísimo, ¿no? Claro. Ahora, respecto de ¿qué análisis haces de lo que está pasando a nivel político? Muchos inversores están viendo la marcha de la economía, todo eso, pero también quieren ver, como el Fondo Monetario Internacional, también una cuestión, digamos, un resultado político para Milei, o sea, la aprobación de la ley base, la aprobación del paquete fiscal, cosa que viene fracasando en el Congreso. ¿Cómo ves la marcha de estas negociaciones que ha llevado el ministro Francos en pos de el tratamiento de estas leyes tan importantes para la Argentina en el Congreso de la Nación? Bueno, yo tengo ahí dos versiones, la verdad que no sé con cuál quedarme. Tengo una versión que es bastante optimista, que cree que va a conseguir el número, digamos, para aprobarlo, por lo menos en diputados,
veremos ahora qué sucede en el Senado, ¿no? Después de lo que pasó la semana pasada con el aumento, ¿no? Digamos, tan grosero de sus dietas. Bueno, algunas especulaciones hablaban de que Milei había mirado hacia el costado, bueno, para tratar de que eso también ayude a persuadir a algunos senadores a que acompañen la ley base. Uh-huh. Algunos dicen que eso puede ocurrir y otros dicen no son tan optimistas, ¿no? Entonces por eso empezamos a ver a un Milei hablando de que, bueno, de alguna manera si no se consiguen los resultados ahora, a través de estas reformas estructurales, se va a conseguir en el 2025, porque en el 2025 va a arrasar, ¿no? Que si se quiere, cuando uno escucha, y lo dijo claramente en el discurso ahí ante empresarios en el Yao Yao, cuando lo escucha es como una manera de abrir el paraguas, ¿no? Entonces digo, si pregunto quizás a algunos legisladores nacionales, algunos en el poroteo, sobre todo, insisto, en diputados, son más optimistas respecto a ese tema. Me daría la sensación que desde el gobierno nacional no le ponen tanta ficha a esto. Exacto. Y por el otro lado lo que están viendo es que, bueno, a Milei también le ha redituado en términos de su capital simbólico esto de que, bueno, de que la casta no acompañe, ¿no? Yo creo que esos son, bueno, es una jugada muy al límite, ¿no? Uh-huh. Porque soy de las que cree que la ciudadanía al final del recorrido siempre te va a pedir resultados, ¿no? Uh-huh. Hoy te puede salvar esa narrativa, bueno, la casta no me acompaña, pero después la gente va a necesitar tener un resultado positivo para su vida, ¿no? Para su vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, esperemos para el bien de todos los argentinos que realmente la ley base se apruebe, porque uh-huh. el programa económico de Milei depende de reformas estructurales. Sí, de lo contrario, solo tendremos veranitos. Uh-huh. Claro, ¿no? claro. Y creo que, y en una cosa sí soy un poco más crítica, y es en el tema del fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí Milei no está prestando mucha atención, y para mí es un tema clave. Sí. De lo contrario, insisto, si queremos desarrollo realmente sostenido en el tiempo, necesitamos instituciones sólidas. Claro. Si no tendremos solo capitales especulativos. Uh-huh. Digamos que inversiones de calidad, necesitamos fortalecimiento de las instituciones. Digamos que las instituciones no estarían colaborando tampoco. No están colaborando en lo más mínimo. Claro. Milei tampoco está prestando mucha atención a eso. Bueno, por ejemplo, cuando vemos la conformación de la Corte, las postulaciones que ha hecho por ejemplo, el tema del hijo y demás, un juez tan cuestionado que nadie entiende todavía el por qué. Bueno, varios aspectos que de acuerdo a la explicación que me dan, ¿no? Es que, bueno, Milei está como tratando al paciente que estaba en terapia intensiva, salvarle la vida, y bueno, una vez que eso, digamos, se produzca, bueno, se verá el resto, digamos, de los aspectos que tienen que ver con la vida de todos los argentinos. Exacto. Y con las instituciones. Bueno, ojalá así sea. Sí, ojalá que sea así, por el bien de todos. Marta, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy clara. Bueno, por favor, a ustedes, y que tengan un buen día. Un beso. Gracias. Adiós, hasta luego. Marta Reale, de la consultora Reale da la Torre, que hace distintos estudios de consultas entre la población, y señala, sí, es cierto, si hoy hubiera elecciones, Milei podría ganar en primera vuelta, porque incluso el apoyo que tiene hoy es superior al que tuvo en las elecciones pasadas. ¿Y por qué? Porque la gente está como focalizada en la resolución o resolver el tema de la inflación, de la crisis económica. No le importa absolutamente los recortes, las subas. O sea, imagínate vos lo desesperados que estamos los argentinos para que no nos importe eso. Dice, sí, me voy a bancar que me aumenten el gas, que aumenten los combustibles todos los meses, qué sé yo. Pero dame estabilidad. Dame estabilidad.